en el vasto y caótico tapiz que era la Ciudad de México, donde los rascacielos besaban un cielo casi siempre contaminado y la incesante cacofonía de las calles se tragaba los susurros de la esperanza, existía un pequeño espectro de 9 años llamado Mateo. Sus días eran un ciclo agotador de búsqueda de restos de comida en los concurridos mercados, con el estómago constantemente apretado por un hambre abrasadora que parecía roerle los huesos. Su ropa hacía tiempo que había perdido su color original, convirtiéndose en harapos que apenas lo protegían del frío cortante de la madrugada y del implacable sol del mediodía. Sus zapatos, indefensos y llenos de agujeros, eran testigos mudos de su incesante recorrido por las aceras agrietadas y los callejones oscuros de la metrópoli. En sus grandes ojos oscuros, enmarcados por largas y finas pestañas, residía una honda tristeza, reflejo de la dureza de la vida que lo había separado tan temprano del calor de un hogar y del consuelo del abrazo de una madre. La orfandad era un pesado manto que lo envolvía, sofocando cualquier rastro de alegría infantil que aún pudiera existir en su corazón. Las noches eran particularmente crueles, cuando se acurrucaba en toldos abandonados o bajo puentes fríos. El ruido constante de la ciudad solo servía para acentuar su penetrante soledad. A veces soñaba con rostros vagos y sonrisas cálidas que su memoria infantil apenas podía retener, fragmentos de un pasado lejano que se le escapaban como arena entre los dedos, la falta de un adulto que lo guiara, que le ofreciera una palabra amable o que le acariciara el cabello, era un vacío constante en su existencia. Era invisible para la mayoría, solo otro de los innumerables niños de la calle que se mezclaban con el paisaje urbano, fantasmas hambrientos que la sociedad prefería ignorar. Sin embargo, dentro de ese pequeño y frágil cuerpo residía una tenaz chispa de resiliencia, una fuerza interior que le impedía sucumbir por completo a la desesperación. Era esa misma fuerza, esa necesidad visceral de sobrevivir, la que lo impulsaba a cada nuevo amanecer, a cada nueva búsqueda de un mínimo de sustento. Había aprendido a leer las señales de la calle, a identificar las miradas de desprecio y los raros gestos de compasión, a distinguir los lugares seguros de los peligros inminentes. Su infancia había sido brutalmente truncada, obligándolo a madurar prematuramente y a cargar el peso del mundo sobre sus frágiles hombros. Pero a pesar de todo, Mateo todavía se aferraba a una débil esperanza, un susurro apenas audible dentro de él que le decía que tal vez, solo tal vez, algo podría cambiar. No sabía qué ni cómo, pero esa vaga promesa era el faro parpadeante que lo guiaba a través de la oscuridad de su realidad. Fue esa llama la que lo mantuvo buscando, incluso cuando todo parecía perdido, la llama que lo llevaría a encontrar esa vieja fotografía que cambiaría el curso de su vida para siempre. Entre el polvo y el desorden de un tianguis improvisado, montado sobre pedazos de cartón y cajones desgastados en una tranquila esquina del barrio de Tepito, Mateo hurgaba en un montón de objetos olvidados, buscando algo que pudiera tener algún valor, algo que le permitiera ganar unos pesos para comprar una hogaza de pan duro. Sus pequeños y ágiles dedos, acostumbrados a tocar la rugosidad del hormigón y la frialdad del metal oxidado, se deslizaron entre chucherías rotas, juguetes faltantes y libros con las tapas rotas. De repente, sus dedos se congelaron al sentir la textura suave y ligeramente amarillenta de un papel más consistente. Era una fotografía antigua, un retrato descolorido por el tiempo, pero aún legible. La imagen mostraba a un hombre de expresión seria y mirada penetrante, vestido con un elegante traje que contrastaba fuertemente con la miseria que rodeaba a Mateo. Había algo en ese rostro, una familiaridad vaga e inexplicable, que llamó la atención del chico. No era un parecido físico directo con
Nadie que conociera, sino más bien una extraña sensación de reconocimiento, como si esa imagen fuera el eco de un recuerdo lejano, un eco silencioso de un pasado que no podía descifrar. Intrigado, Mateo limpió el polvo de la fotografía con la manga desgastada de su camiseta, observando los detalles del rostro del hombre. Sus rasgos eran llamativos, con un mentón firme y labios finos. Denotaban una personalidad fuerte y quizás incluso algo austera. Pero también había una sombra de melancolía en sus ojos, una profunda tristeza que parecía reflejar la suya. Por un instante, Mateo sintió una conexión inexplicable con aquel desconocido, una sensación visceral de que aquella fotografía era algo más que un papel olvidado. Lo colocó cuidadosamente en el bolsillo roto de su pantalón, un gesto casi instintivo de proteger algo que, por alguna razón desconocida, parecía importante. En los días siguientes, Mateo llevó consigo la fotografía como un amuleto secreto. En los momentos de mayor soledad, cuando el hambre lo atenazaba y el miedo lo asaltaba en la oscuridad de la noche, sacaba la foto del bolsillo y observaba el rostro del hombre, tratando de descifrar el misterio que la imagen parecía contener. Preguntó discretamente a otras personas sin hogar, vendedores ambulantes y transeúntes apresurados, si alguien reconocía al hombre de la fotografía, pero nadie parecía haberlo visto antes. Ese rostro elegante e imponente parecía pertenecer a un mundo lejano, un mundo que no se mezclaba con la dura realidad de las calles de la Ciudad de México. La curiosidad de Mateo crecía cada día, alimentada por esa extraña sensación de familiaridad y la completa falta de respuestas. Sintió que había algo importante allí, una pieza faltante de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Lo que no sabía es que la fotografía era la primera pista de un viaje que lo llevaría a descubrir secretos oscuros, enfrentarse a un pasado enterrado hacía mucho tiempo y luchar por un legado que nunca imaginó que poseería. Ese trozo de papel descolorido era la clave para abrir las puertas de un mundo desconocido, un mundo de riqueza, poder e intrigas familiares, un mundo que lo confrontaría con la verdad sobre su propia identidad y lo pondría en el camino de Esteban del Valle, el millonario empresario desaparecido cuya imagen ahora descansaba en el bolsillo maltrecho de un niño huérfano. La vida de Esteban del Valle, en los años previos a su desaparición, fue una paradoja de éxito asombroso y una creciente sombra de mortalidad. Esteban, un magnate empresarial con una fortuna que abarcaba varios sectores de la economía mexicana, desde la industria textil hasta el mercado inmobiliario, era un hombre reverenciado y temido en los círculos de poder. Sus empresas prosperaron, sus decisiones fueron vigiladas de cerca por inversores y competidores, y su influencia política fue innegable. Había construido un imperio de la nada, con una visión despiadada y una determinación férrea, dejando, tras de sí, un rastro de negocios exitosos y rivales derrotados. Su imponente mansión, en las afueras de la ciudad, con sus amplios jardines y discreta seguridad, era un símbolo de su triunfo, un testimonio tangible de su capacidad para dar forma al mundo que lo rodeaba. Cenas de gala, reuniones de negocios de alto nivel y viajes internacionales formaban parte de su rutina, un estilo de vida lujoso y frenético que lo mantenía constantemente ocupado. Sin embargo, detrás de la fachada de un hombre exitoso e inquebrantable, Esteban luchaba contra un enemigo silencioso e implacable, una enfermedad terminal que corroía su cuerpo desde dentro, minando su energía y oscureciendo su futuro. El diagnóstico había sido un shock brutal, una sentencia de muerte que contrastaba fuertemente con su vitalidad y ambición anteriores. La noticia lo golpeó como un rayo caído del cielo, obligándolo a enfrentar su propia mortalidad y repensar sus prioridades.
El hombre que siempre había controlado su destino, ahora se encontraba a merced de una enfermedad incurable, una cruel ironía que no se le escapó. La certeza de que sus días estaban contados proyectó una sombra melancólica sobre su vida, otrora vibrante y llena de propósito. Comenzó a retirarse paulatinamente del negocio, delegando responsabilidades en sus hijos, Andrés y Beatriz, mientras trataba de sobrellevar el dolor físico y la angustia emocional que lo consumía. Las noches se hicieron largas e inquietas, llenas de pensamientos sobre el legado que dejaría atrás y miedo a lo desconocido que le esperaba. En medio de ese torbellino interior, un recuerdo persistente rondaba sus pensamientos, un capítulo olvidado de su pasado que ahora resucitaba con toda fuerza. La fugaz y apasionada relación que había tenido años atrás con una joven, un romance que había resultado en el nacimiento de un hijo cuya existencia nunca había reconocido públicamente. La imagen de la madre de Mateo, una mujer de belleza sencilla y espíritu resiliente que se había cruzado en su camino en un momento de vulnerabilidad, regresó a su mente con una claridad inquietante. Recordó sus sonrisas tímidas, su bondad genuina y el amor puro que ella le había ofrecido. La culpa de haberla abandonado y haberle negado a su hijo el derecho a una vida digna pesaba sobre su conciencia como un peso de plomo. En sus últimos meses, Esteban se encontró atormentado por este remordimiento, por el deseo de enmendar sus errores y garantizar el futuro de ese hijo desconocido. Sabía que el tiempo se acababa y que necesitaba actuar rápidamente para poner sus asuntos en orden. Esta necesidad de redención, de corregir una injusticia pasada, se convirtió en su principal obsesión, un propósito último que lo impulsó a tomar decisiones drásticas y a planificar su desaparición como una forma de proteger su secreto y asegurar el bienestar de Mateo. Incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia y desafiar las convenciones sociales. La familia de él, Valle, mientras tanto, vivía en un mundo de apariencias y rivalidades silenciosas, un escenario donde sonrisas forzadas y bondades calculadas enmascaraban tensiones profundas y ambiciones conflictivas. Andrés, el hijo mayor de Esteban, siempre se había sentido a la sombra de su padre, un hombre cuya presencia magnética y logros empresariales parecían empequeñecer sus propios esfuerzos. Ambicioso y resentido, Andrés anhelaba el día en que pudiera tomar el control del imperio familiar y demostrar finalmente su valía. Vio la enfermedad de su padre como una oportunidad de ascender al poder y dar forma al futuro de la empresa según su propia visión. Su preocupación por la salud de Esteban estaba motivada en gran medida por su temor a perder el control sobre la herencia y el temor de que algún giro inesperado de los acontecimientos pudiera poner en peligro su posición. Beatriz, la hija menor, era una mujer elegante y sofisticada, casada con un influyente político. Su principal preocupación era mantener el estatus social de la familia y proteger su propia parte de la fortuna. Vanidosa y calculadora, Beatriz veía cualquier amenaza al patrimonio de la familia como un ataque personal, algo que había que combatir con uñas y dientes. Sus relaciones con su hermano eran frías y formales, marcadas por la competencia velada y la desconfianza mutua. La noticia del diagnóstico terminal de Esteban intensificó las tensiones dentro de la familia. Las conversaciones entre Andrés y Beatriz se hicieron más frecuentes y tensas, centrándose principalmente en la división de activos y la estrategia para mantener el control de la empresa tras la muerte de su padre. Ambos sabían que Esteban era un hombre impredecible y que sus acciones finales podrían sorprenderlos. Había vagos rumores sobre reuniones secretas del patriarca con abogados desconocidos, sobre la firma de documentos misteriosos, rumores que alimentaban su ansiedad y paranoia.
La posibilidad de que Esteban hubiera tomado decisiones unilaterales, sin consultar a sus herederos directos, fue una fuente constante de aprensión. Cuando la noticia de la repentina e inexplicable desaparición de Esteban se extendió como reguero de pólvora por los círculos empresariales y los medios de comunicación, Andrés y Beatriz fueron tomados por sorpresa. Al principio, la genuina preocupación por el paradero de su padre se mezcló con un cálculo frío y estratégico de las implicaciones de ese acontecimiento inesperado. ¿Dónde estaba Esteban? ¿Qué le había pasado? Y, lo más importante, ¿cuáles serían las consecuencias para su negocio y su fortuna? La ausencia del patriarca abrió un vacío de poder que Andrés y Beatriz estaban ansiosos por llenar, pero también planteó una serie de preguntas inquietantes. La policía inició una investigación, pero las pistas eran escasas. Había rumores de que Esteban podría haber viajado a algún lugar apartado para pasar sus últimos días en paz, pero también había oscuras especulaciones sobre un posible secuestro o incluso un acto de violencia. A medida que el misterio en torno a la desaparición de Esteban se profundizaba, Andrés y Beatriz unieron fuerzas, al menos públicamente, para presentar un frente unido y tranquilizar a los accionistas y a la opinión pública. Sin embargo, detrás de las cámaras y las declaraciones oficiales, la lucha por el control del Imperio del Valle ya había comenzado, una batalla silenciosa e implacable que se desarrollaría en las sombras, mientras un niño huérfano, a cientos de kilómetros de distancia, sostenía en sus manos la clave para desbloquear un secreto que podría cambiarlo todo. Aquel papel descolorido, la fotografía del hombre de la mirada melancólica, se convirtió para Mateo en algo más que una imagen. Era un portal hacia un enigma consumidor. En sus momentos de ocio obligado, cuando la calle le ofrecía un respiro momentáneo, contemplaba el rostro de Esteban del Valle, recorriendo con los dedos las llamativas líneas de su rostro, intentando desesperadamente encontrar alguna similitud con los pocos y confusos fragmentos de recuerdo que tenía de su madre. Recordaba vagamente sus tristes ojos castaños, una sonrisa fugaz que iluminaba su rostro cansado y un afecto vacilante en sus gestos. Su madre siempre había sido una figura enigmática, envuelta en un velo de melancolía y secretos susurrados. Ella nunca había hablado de su padre. Miraba hacia otro lado y cambiaba de tema cada vez que Mateo se atrevía a preguntar. Había una profunda tristeza en sus ojos, un dolor silencioso que el niño, a su corta edad, no podía comprender del todo. Las pocas historias que le contaba eran sobre un pasado lejano e incierto, una época anterior a las dificultades de la vida. Mateo solo sabía que su madre había sufrido mucho, que la vida no había sido amable con ella. Recordó su lucha constante para alimentarlo, los trabajos precarios y humillantes que aceptaba para asegurar su supervivencia. A pesar de todas las dificultades, ella siempre había tratado de darle un poco de esperanza, enseñándole a leer con libros que encontraba en la basura y contándole historias de príncipes y princesas que vivían en mundos lejanos. El amor de su madre fue la única constante en su caótica vida, un faro que lo guió a través de la oscuridad de la pobreza y el abandono. Su pérdida, cuando Mateo era aún muy joven, había sido un golpe devastador, dejando un vacío irreparable en su corazón. Ahora, mirando la fotografía de Esteban del Valle, Mateo sintió un torbellino de emociones contradictorias. Había curiosidad, por supuesto, una necesidad apremiante de descubrir quién era este hombre y cuál era su conexión con su madre. Pero también había un rayo de esperanza, un tenue destello de la posibilidad de encontrar alguna respuesta al misterio de su propio origen. La similitud en sus miradas, la melancolía compartida, era algo que lo perturbaba y lo atraía al mismo tiempo. Comenzó a fantasear con la
posibilidad de que aquel hombre fuera su padre. Una idea que, al principio, parecía absurda e improbable, pero que, con el paso de los días, se arraigó en su mente como una semilla testaruda. ¿Qué pasaría si ese hombre rico y poderoso fuera en realidad tu padre? ¿Y si la tristeza en sus ojos fuera un reflejo de la ausencia de un hijo que nunca conoció? Estas preguntas resonaron en su mente, alimentando una llama de esperanza que dudaba en admitir, incluso ante sí mismo. La búsqueda de la verdad sobre su conexión con Esteban del Valle se convirtió en una obsesión, un nuevo propósito que lo impulsó a ir más allá de la mera supervivencia. Sabía que encontrar respuestas no sería fácil, que el mundo de los ricos y poderosos era inaccesible para un chico de la calle como él. Pero la fotografía en su bolsillo era un recordatorio constante de que había algo más en su historia, un secreto enterrado que necesitaba desenterrar. Fue como si aquella imagen hubiera despertado algo dormido en su interior, una intuición de que su destino estaba intrínsecamente ligado al de aquel hombre desconocido. Mateo no sabía los peligros que le esperaban, las poderosas fuerzas que protegían los secretos de la familia del Valle, ni la lucha que tendría que librar para ser reconocido. Él simplemente sabía que tenía que descubrir la verdad, no solo por sí mismo, sino también en memoria de su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente y que siempre había querido que encontrara la luz en medio de la oscuridad de su vida. Aquella vieja fotografía fue el primer paso de un viaje que lo llevaría de la basura de las calles de Ciudad de México a los imponentes pasillos de los juzgados. Un viaje de autodescubrimiento, de lucha por la justicia y de búsqueda de un lugar en el mundo. Impulsado por esta creciente necesidad de respuestas, Mateo comenzó su investigación improvisada. Con la astucia y el ingenio que le había enseñado la vida en la calle, comenzó a frecuentar las zonas más concurridas de la ciudad, observando los periódicos expuestos en los kioscos, prestando atención a las conversaciones de los adultos, buscando cualquier pista que pudiera llevarlo a descubrir la identidad del hombre de la fotografía. Aprendió a mimetizarse con la multitud, a volverse casi invisible mientras sus ojos curiosos escudriñaban los rostros de la gente, tratando de encontrar alguna similitud, alguna señal que le ayudara a desentrañar su misterio. Un día, mientras pedía limosna frente a un elegante café del barrio de Polanco, Mateo escuchó fragmentos de una conversación entre dos hombres bien vestidos. Mencionaron el nombre de un famoso empresario, Esteban del Valle, y habló sobre su reciente desaparición. El nombre le sonaba familiar, haciendo eco de las preguntas silenciosas que rondaban la mente del niño. Intrigado, Mateo se acercó discretamente, fingiendo limpiar los zapatos de los clientes del café para poder escuchar más. Los hombres comentaron sobre la fortuna de Del Valle, los escándalos que rodean a su familia y la incertidumbre sobre el futuro de su negocio. Una frase en particular llamó la atención de Mateo. Dicen que tenía secretos, muchos secretos. Esas palabras quedaron grabadas en su mente, como un rayo de luz en la oscuridad. Esteban del Valle podría ser ese el nombre del hombre de la fotografía. Podría ser él la clave para descubrir el misterio de su propia identidad. A partir de ese momento, Mateo dirigió todos sus esfuerzos a averiguar más sobre Esteban del Valle. Comenzó a buscar periódicos y revistas viejos entre las pilas de basura, con la esperanza de encontrar una fotografía del empresario. Pasaba horas frente a los kioscos, memorizando los rostros de los personajes públicos que aparecían en las portadas de las revistas de negocios y en las columnas de sociedad. La tarea fue ardua y frustrante, pero la determinación de Mateo fue inquebrantable. Sintió que estaba cerca de descubrir algo importante, algo que podría cambiar su vida para siempre. Un día, en un vertedero a las afueras del pueblo, mientras buscaba materiales reciclables,
Mateo encontró un recorte de periódico arrugado y sucio. La fotografía era pequeña y descolorida, pero el rostro era inconfundible. Era el mismo hombre de su fotografía, Esteban, del Valle. El título debajo de la imagen mencionaba su nombre y lo describía como un empresario influyente. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Finalmente tenía un nombre para él. Misterioso rostro que lo había perseguido durante semanas. A partir de ese momento, su búsqueda adquirió un nuevo enfoque. Necesitaba averiguar cuál era su conexión con ese hombre, por qué su madre había conservado esa fotografía y qué secretos rodeaban sus vidas. El viaje sería largo y peligroso, pero Mateo estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para descubrir la verdad sobre sus orígenes y el legado de Esteban del Valle, el hombre que ahora creía que era su padre. La posesión de Dosh, aquel recorte de periódico, humilde y desgastado como estaba, le dio a Mateo un nuevo sentido de propósito. Esteban del Valle no era solo un rostro en una vieja fotografía. Fue una figura real, un hombre con una historia, una vida pública documentada. A partir de ese momento, Mateo se convirtió en un detective improvisado, utilizando su aguda inteligencia y familiaridad con los rincones oscuros de la ciudad para recabar información sobre el empresario desaparecido. Frecuentaba bibliotecas públicas, hojeando periódicos viejos y revistas polvorientas, buscando alguna mención de Esteban del Valle, cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre su pasado y su posible conexión con su madre. Las palabras secretos y desaparición resonaron en su mente, alimentando su curiosidad y aprensión. Había aprendido a leer las calles, descifrando los códigos silenciosos de la supervivencia, y ahora aplicaba esa misma habilidad para desentrañar los misterios que rodeaban a Esteban del Valle. Observó atentamente las reacciones de la gente cuando escuchaban el nombre del empresario, tratando de captar susurros, miradas furtivas, cualquier indicio de que había algo más en la historia oficial. Mateo se dio cuenta de que el nombre de Esteban del Valle evocaba una mezcla de respeto y miedo en las conversaciones que pudo escuchar. Se hablaba de su colosal fortuna, de su poder empresarial y de su influencia política, pero también había alusiones veladas a controversias, negocios turbios y relaciones complicadas. Cuanto más aprendía Mateo sobre Esteban del Valle, más compleja e intrigante se volvió la figura del empresario. Descubrió que del Valle era un hombre de origen humilde que había construido su imperio con tenacidad y ambición incansable. Su meteórico ascenso en el mundo de los negocios fue legendario, marcado por adquisiciones audaces y decisiones estratégicas que transformaron la economía del país. Sin embargo, su vida personal parecía estar envuelta en misterio. Se sabía poco de sus relaciones fuera del ámbito profesional y los medios de comunicación siempre respetaron su privacidad, manteniéndolo alejado de los escándalos que con frecuencia plagaban a otras figuras públicas. Ese aura de secretismo solo aumentó la curiosidad de Mateo y alimentó su convicción de que la clave de su propia historia estaba oculta en algún lugar del pasado de Esteban del Valle. Con cada nueva pieza de información que reunía, Mateo sentía que iba armando un intrincado rompecabezas, donde cada pieza revelaba un poco más del panorama general, pero también planteaba nuevas preguntas. Se preguntó cómo su madre, una mujer sencilla y trabajadora, pudo haberse involucrado con un hombre tan poderoso e influyente. ¿Cuál sería la naturaleza de su relación? ¿Por qué nunca le había hablado de su padre? ¿Y por qué Esteban del Valle había desaparecido misteriosamente? Mateo sabía que encontrar las respuestas a estas preguntas requeriría algo más que simple curiosidad. Necesitaría ayuda, alguien que pudiera guiarlo a través del laberinto de secretos y mentiras que percibía que rodeaba a la familia del Valle.
La idea de buscar un abogado comenzó a germinar en su mente. No sabía cómo lo haría, o si algún abogado escucharía a un niño harapiento de la calle, pero la necesidad de justicia y reconocimiento era más fuerte que sus miedos e inseguridades. Llevaba consigo la fotografía y el recorte de periódico como su único patrimonio, la prueba tangible de una conexión que sentía en su corazón, pero que necesitaba ser confirmada por el mundo exterior. Mateo estaba dispuesto a luchar por la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a un sistema que parecía estar muy fuera de su alcance. Ya no era solo un niño huérfano que luchaba por sobrevivir, era un buscador de la verdad, un heredero desconocido en busca de su legado. El camino de Mateo se cruzó con el de Álvaro, un abogado de mediana edad, de mirada cansada, pero con un corazón todavía sensible a las injusticias del mundo. Álvaro mantenía una pequeña oficina en un barrio modesto de la ciudad, lejos de los imponentes rascacielos de los grandes despachos de abogados. Sus clientes eran en su mayoría personas humildes que enfrentaban problemas legales cotidianos y luchaban por sus derechos en un sistema a menudo desigual. Álvaro había elegido este camino por convicción, creyendo que la justicia debía ser accesible para todos, no solo para los ricos y poderosos. Un día, mientras Álvaro revisaba unos documentos en su oficina poco iluminada, la puerta se abrió tímidamente y entró un niño pequeño, delgado, con la ropa sucia y la mirada vacilante. Era Mateo. El niño sostenía con cuidado una fotografía descolorida y un trozo de periódico arrugado. Al principio, a Álvaro le pareció extraña la presencia del niño en su despacho. Pensó que se había perdido o que estaba mendigando. Pero la mirada determinada en los ojos de Mateo le hizo cambiar de opinión. Con voz vacilante, pero llena de una extraña convicción, Mateo le contó su historia al abogado. Habló de su vida en la calle, del descubrimiento de la fotografía de Esteban, del Valle y su creciente convicción de que el empresario desaparecido era su padre. Álvaro escuchó con creciente atención el relato del niño, notando la seriedad en su rostro y la emoción genuina en sus palabras. Al principio, la historia parecía increíble, un cuento fantasioso de un niño huérfano que sueña con un pasado glorioso. Pero había algo en la manera de hablar de Mateo, en los detalles que mencionaba y en la firmeza de su mirada, que despertó la curiosidad de Álvaro. Tomó la fotografía y el recorte de periódico de las manos del niño y los examinó cuidadosamente. La cara de Esteban del Valle era inconfundible, una figura conocida en los círculos empresariales y políticos del país. La idea de que aquel chico harapiento pudiera ser hijo de un magnate como del Valle parecía absurda, pero la vida le había enseñado a Álvaro a no descartar ninguna posibilidad por remota que pareciera. Intrigado, Álvaro le hizo a Mateo algunas preguntas sobre su madre, sobre lo poco que recordaba de ella. El niño describió a una mujer trabajadora y sufrida, pero con un amor incondicional por su hijo. Mencionó el misterio que siempre rodeó la figura de su padre, el silencio de su madre y la constante tristeza en su mirada. Cuanto más escuchaba a Álvaro, más parecía adquirir la historia de Mateo, los contornos de una tragedia humana, de un secreto largamente guardado que ahora salía a la luz inesperadamente. Al final de la conversación, Álvaro le dijo a Mateo que necesitaba tiempo para pensar en lo que le había dicho. Prometió analizar la situación y ver si había alguna forma de ayudar. Mateo salió de la oficina de Álvaro con una mezcla de esperanza e incertidumbre. No sabía si el abogado creería su historia o si podría ayudarlo a demostrar su conexión con Esteban del Valle. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo en su búsqueda. Había alguien que había escuchado su historia atentamente y que parecía dispuesto a tomarla en serio. Aquel encuentro con Álvaro representó un punto de inflexión en la vida de Mateo.
el inicio de un recorrido jurídico complejo y desafiante, pero también el primer paso hacia la búsqueda de justicia y reconocimiento. Álvaro pasó los siguientes días inmerso en la historia de Mateo, repasando mentalmente los detalles de su conversación e investigando la vida y desaparición de Esteban del Valle. Cuanto más investigaba, más intrigante se volvía la posibilidad de que el niño fuera en realidad el hijo del magnate. Las fechas coincidieron. El perfil de la madre de Mateo, según lo descrito por el chico, no era incompatible con una posible relación pasajera con un hombre como del Valle, conocido por su discreción y sus amoríos extramatrimoniales mantenidos bajo el más absoluto secreto. Álvaro sabía que demostrar tal conexión sería una tarea hercúlea, especialmente considerando el poder y la influencia de la familia del Valle. Sin duda, harían todo lo posible para proteger sus bienes y su reputación, y la aparición de un hijo ilegítimo sería un escándalo capaz de sacudir los cimientos de su imperio. Sin embargo, algo en la sinceridad de Mateo y la silenciosa tristeza que se cernía sobre su historia tocó una fibra sensible en el corazón de Álvaro. Se había convertido en abogado para luchar por aquellos que no tenían voz, defender a los oprimidos y buscar justicia para los marginados. Y la historia de Mateo personificó esa lucha de una manera conmovedora. Un niño huérfano, viviendo en las calles, reclamando un lugar en una familia rica y poderosa. Era la clásica historia de David contra Goliat. Y Álvaro se sintió obligado a asumir el papel de David. Sabía que no sería fácil, que se enfrentaría a obstáculos aparentemente insuperables, pero la idea de ayudar a Mateo a encontrar la verdad sobre sus orígenes y luchar por sus derechos lo motivó profundamente. Álvaro comenzó a recopilar información sobre la familia del Valle, investigando registros públicos, buscando noticias antiguas y hablando con personas que podrían haber conocido a Esteban del Valle en sus años de ascenso. Descubrió que el empresario era un hombre reservado que mantenía su vida personal estrictamente separada de sus negocios. Su matrimonio con una mujer de la alta sociedad había estado marcado por la discreción y la ausencia de escándalo público, aunque había rumores persistentes de que mantenía relaciones fuera del matrimonio. La búsqueda de la madre de Mateo se convirtió en una prioridad para Álvaro. El niño no sabía su apellido completo, solo su nombre de pila y algunos vagos recuerdos de un barrio lejano de la ciudad. Encontrar algún registro de ella sería como buscar una aguja en un pajar, pero Álvaro estaba decidido a intentarlo. Sabía que cualquier evidencia de una conexión entre la madre de Mateo y Esteban del Valle sería crucial para sostener el reclamo del niño. Paralelamente a su investigación, Álvaro comenzó a preparar a Mateo para lo que estaba por venir. Le explicó al niño la complejidad del sistema legal, los desafíos que enfrentarían y la posibilidad de que su reclamo fuera rechazado. Trató de prepararlo para la decepción, pero también reforzó la importancia de luchar por la verdad y lo que es justo. Álvaro se convirtió en algo más que un abogado para Mateo. Se convirtió en un mentor, un guía y, en cierta medida, en una figura paterna sustituta. Se preocupó por el bienestar del niño, proporcionándole comidas calientes, ropa limpia y un lugar seguro para dormir en una pequeña habitación en la parte trasera de su oficina. Por primera vez en su vida, Mateo sintió que alguien realmente se preocupaba por él, que no era invisible para el mundo. La relación entre ambos comenzó a fortalecerse, basada en la confianza mutua y la esperanza de un futuro mejor. Álvaro vio en Mateo la resiliencia de un superviviente y la pureza de un corazón que, pese a todas las dificultades, no se había dejado consumir por la amargura. Mateo
A su vez, encontró en Álvaro el apoyo y la guía que nunca había tenido, la creencia de que su historia merecía ser escuchada y que tenía derecho a luchar por su lugar en el mundo. Juntos, estaban a punto de embarcarse en una batalla desigual, enfrentándose a la poderosa familia del Valle y al peso de sus secretos, impulsados por la búsqueda de la verdad y la esperanza de que la justicia, por muy tardía que fuera, prevaleciera. La madre de Mateo llevó a Álvaro a revisar archivos polvorientos, entrevistar a viejos conocidos y escudriñar archivos hospitalarios y de registro civil. Fue una tarea difícil y que llevó mucho tiempo, pero la persistencia de Álvaro terminó dando sus frutos. Encontró un acta de nacimiento que coincidía con la descripción de la madre de Mateo, incluido su nombre y un apellido inusual. Con esta nueva información, Álvaro pudo rastrear otros registros, descubriendo detalles sobre su vida humilde y su trabajo como empleada doméstica en diferentes casas de la ciudad. En uno de estos registros, Álvaro encontró un dato crucial. Durante un período específico, la madre de Mateo había trabajado en la mansión de Esteban del Valle. La pieza que faltaba del rompecabezas parecía haber encajado en su lugar. La posibilidad de una relación entre la criada y su jefe, aunque no era una prueba definitiva, era una pista significativa que reforzaba la historia de Mateo. Armado con esta nueva evidencia, Álvaro decidió contactar a la familia del Valle. Envió una carta formal a Andrés y Beatriz, herederos legales de Esteban, informándoles de la existencia de Mateo y su afirmación de ser hijo del empresario desaparecido. La carta era cautelosa, presentando solo los hechos que Álvaro había podido averiguar y solicitando una reunión para discutir el asunto de forma privada y confidencial. La reacción de la familia del Valle no se hizo esperar. Andrés y Beatriz recibieron la noticia con incredulidad y furia. La idea de que un hijo ilegítimo pudiera aparecer de la nada, amenazando su herencia y empañando la reputación de su padre, era inaceptable. Inmediatamente contrataron un equipo de abogados de renombre, expertos en derecho de familia y litigios complejos, con la misión de desacreditar a Mateo e impedir cualquier reconocimiento de su filiación. La oficina de Álvaro pronto comenzó a recibir mensajes intimidantes y amenazas veladas. Estaba claro que la familia del Valle estaba dispuesta a utilizar todos los recursos a su disposición para proteger sus intereses. Álvaro sabía que había entrado en un partido peligroso, pero no se dejó intimidar. Creyó en la historia de Mateo y estaba decidido a luchar por sus derechos, incluso si eso significaba enfrentar una batalla desigual contra oponentes poderosos. La noticia de la posible existencia de un heredero desconocido de Esteban del Valle comenzó a filtrar información a los medios, generando un gran revuelo en los periódicos y en las redes sociales. La figura del empresario desaparecido, que ya era motivo de especulación, ganó una nueva capa de misterio e intriga. La opinión pública estaba dividida entre la curiosidad sobre la identidad del supuesto hijo y el escepticismo sobre la veracidad de la historia. Mateo, que hasta entonces había vivido en la sombra del anonimato, de repente se encontró en el centro de una tormenta mediática. Su fotografía, tomada por algún ansioso reportero, comenzó a circular, exponiendo su fragilidad y su condición de niño de la calle a los ojos de todo el país. Álvaro intentó proteger a Mateo de este acoso, manteniéndolo alejado de la prensa y ordenándole no hablar con nadie sobre el caso. Sabía que cualquier declaración fuera de lugar podría ser utilizada en su contra por el equipo legal de la familia del Valle. La batalla legal apenas comenzaba y Álvaro sabía que sería un viaje largo y arduo, pero estaba dispuesto a luchar junto a Mateo, impulsado por la convicción de que la verdad, por oculta que estuviera, acabaría saliendo a la luz. Las primeras reuniones entre Álvaro y el equipo legal de la familia del Valle
fueron tensas y llenas de hostilidad. Los abogados, imponentes figuras con sus costosos trajes y con un aire de superioridad casi palpable, intentaron descalificar desde el principio la reclamación de Mateo. Argumentaron que la historia del niño era fantasiosa, un intento oportunista de extorsionar a una familia rica e influyente. Cuestionaron la credibilidad de Álvaro, insinuando que se aprovechaba de la vulnerabilidad de una huérfana para ganar notoriedad. Álvaro mantuvo la compostura, presentando las pruebas que había recopilado minuciosamente: el certificado de nacimiento de la madre de Mateo, el período en que trabajó en la casa de Esteban del Valle y la similitud, aunque tenue, entre el niño y el empresario. Solicitó formalmente una prueba de ADN para comprobar su filiación, pero los abogados de la familia del Valle se negaron vehementemente, alegando que dicha prueba sería una invasión a la privacidad y que no había base legal para sospechar la paternidad de Esteban del Valle. La estrategia de la defensa fue clara: negar cualquier posibilidad de vínculo entre Mateo y el empresario, poniendo en duda la idoneidad del chico y su abogado. Presentaron documentos que supuestamente acreditaban que Esteban del Valle llevaba muchos años estéril, viejos informes médicos y testimonios de empleados de la mansión que aseguraron no haber visto nunca a la madre de Mateo tener algún tipo de relación íntima con su jefe. Álvaro sabía que la batalla sería ardua y que necesitaría pruebas irrefutables para vencer la resistencia de la familia del Valle. Su negativa a someterse a una prueba de ADN solo reforzó su convicción de que tenían algo que ocultar. Intensificó su búsqueda de pruebas, entrevistando a examigos y compañeros de trabajo de la madre de Mateo, tratando de encontrar a alguien que pudiera confirmar su relación con Esteban del Valle. Fue entonces cuando el nombre de Clara apareció en sus investigaciones. Clara había sido una amiga íntima de la madre de Mateo, una mujer de corazón generoso que la había apoyado en sus momentos más difíciles. Tras la muerte de la madre de Mateo, Clara perdió el contacto con el niño, pero siempre conservó el recuerdo de su amiga y su preocupación por el destino de su hijo. Álvaro logró localizar a Clara en un barrio alejado de la ciudad. Era una señora mayor, con arrugas marcadas por el tiempo y una mirada amable. Escuchando la historia de Mateo y viendo la fotografía de Esteban del Valle, Clara no dudó en confirmar la relación entre ambos. Le contó a Álvaro sobre el breve pero intenso romance entre su amiga y el empresario, sobre el embarazo inesperado y sobre el sufrimiento de la madre de Mateo al ser abandonada por Del Valle, quien en ese momento ya estaba casado y preocupado por su reputación. El testimonio de Clara fue una pieza crucial del rompecabezas, un relato de un testigo presencial que confirmó la versión de los hechos de Mateo y refutó las acusaciones de la familia del Valle. Con esta nueva evidencia en mano, Álvaro acudió nuevamente a los abogados de la familia del Valle, presentó el testimonio de Clara y reiteró su solicitud de que se realice una prueba de ADN. Dada la fuerza de este nuevo testimonio, la defensa se encontró en una situación delicada. Niega la existencia de una relación entre Esteban, la madre de Del Valle, y Mateo. Se había vuelto más difícil. Intentaron descalificar a Clara, alegando que era una señora mayor y confundida, cuyo testimonio no tendría validez legal. Pero Álvaro estaba preparado para esta táctica, presentando evidencia de la lucidez y buen carácter de Clara. La batalla legal se intensificó y la opinión pública siguió el caso con creciente interés. La historia del niño huérfano que reclamó la herencia de un magnate dividió opiniones, generando acalorados debates sobre la justicia, los derechos y los secretos familiares. Mateo, protegido por Álvaro y acogido por Clara,
que se convirtió en una especie de abuela para él. Esperaba el desarrollo de los acontecimientos, alimentando la esperanza de que la verdad saliera a la luz y pudiera encontrar por fin su lugar en el mundo. La batalla jurídica se prolongó durante meses, marcada por tensas audiencias, presentación de documentos y testimonios contradictorios. Los abogados de la familia del Valle utilizaron todas las estrategias posibles para desacreditar a Mateo y a su abogado. Sacaron a la luz detalles de la vida humilde de la madre de Mateo, insinuando que pudo haber tenido otras relaciones y que la paternidad de Esteban del Valle fue simplemente una suposición infundada. Cuestionaron la moralidad de Álvaro, acusándolo de buscar fama y fortuna a costa de un niño vulnerable. Pero Álvaro se mantuvo firme, respondiendo a todas las acusaciones con argumentos sólidos y pruebas concretas. El testimonio de Clara fue fundamental para mantener la credibilidad de la historia de Mateo. Su descripción detallada de la relación entre la madre del niño y Esteban del Valle, las circunstancias en las que nació Mateo y el sufrimiento de la madre al ser abandonada con su pequeño hijo conmovieron a todos los presentes en la corte. La sinceridad de Clara y la claridad de sus recuerdos eran difíciles de discutir. Ante la contundencia de este testimonio, Álvaro volvió a insistir en la necesidad de realizar una prueba de ADN. Argumentó que esta era la única manera de probar definitivamente la filiación de Mateo y poner fin a las especulaciones y dudas. Al principio, los abogados de la familia del Valle siguieron resistiéndose, pero la presión de los medios y de la opinión pública, cada vez más favorable a Mateo, empezó a tener efecto. El juez encargado del caso, un hombre experimentado e imparcial, se dio cuenta de que la negativa a realizar la prueba de ADN podría interpretarse como un intento de ocultar la verdad. Después de varias audiencias acaloradas, el juez finalmente ordenó que se realizara una prueba de ADN utilizando muestras genéticas de los herederos legales de Esteban del Valle, Andrés y Beatriz. La decisión del juez fue recibida con una mezcla de alivio y aprensión por Mateo y Álvaro. Sabían que los resultados de la prueba podrían cambiar sus vidas para siempre. La familia del Valle reaccionó con indignación, pero no pudo oponerse a la orden judicial. La prueba de ADN se realizó bajo estricto control judicial, garantizando la autenticidad de las muestras y la exactitud de los resultados. La espera de los resultados fue angustiosa para Mateo, Álvaro y Clara. Días que se arrastraron como siglos, llenos de incertidumbre y esperanzas silenciosas. Mateo, apoyado por el cariño de Clara y la confianza de Álvaro, intentó mantener la calma, pero su ansiedad era palpable. Soñaba con el día en que su identidad sería reconocida, cuando ya no sería solo un niño huérfano sin pasado ni futuro. Por fin llegó el día del anuncio de los resultados. El tribunal estaba lleno de periodistas, curiosos y representantes de ambas partes. La tensión en el aire era casi física. El juez leyó el informe pericial y su voz resonó en el silencio de la sala. La prueba de ADN demostraba con un 99,9% de certeza que Mateo era el hijo biológico de Esteban del Valle. Un murmullo recorrió la habitación. Mateo sintió que las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de alegría y alivio inundaba su corazón. Álvaro le estrechó la mano con una sonrisa emocionada. Por fin empezaba a hacerse justicia. La batalla legal aún no había terminado, pero la prueba crucial de la filiación de Mateo había sido establecida. Un duro golpe a la estrategia de la familia del Valle y un paso gigante hacia el reconocimiento de sus derechos. Confirmación de la paternidad de Esteban. La prueba de ADN de Del Valle resonó en toda la sociedad mexicana, transformando el caso de Mateo en un símbolo de la lucha por la justicia y el reconocimiento.
Los medios de comunicación exploraron exhaustivamente la historia del niño huérfano que desafió a una familia poderosa y ganó el derecho a conocer sus verdaderos orígenes. La opinión pública, en su mayor parte, mostró su apoyo a Mateo, indignada por la forma en que había sido ignorado y marginado a lo largo de su vida. La imagen del chico flaco, con una mirada que transmitía la tristeza de años de privaciones, contrastaba marcadamente con la riqueza y el poder de la familia del Valle, generando una ola de empatía y solidaridad. Para Andrés y Beatriz, el resultado de la prueba de ADN fue un golpe devastador. Su estrategia de negar la existencia de cualquier conexión entre su padre y Mateo había fracasado, dejando al descubierto la hipocresía y el egoísmo que motivaban su oposición. Ante la prueba irrefutable de la filiación, sus abogados intentaron cambiar de táctica, argumentando que, aún siendo hijo biológico de Esteban del Valle, Mateo no tendría derecho a la herencia, ya que no había sido reconocido formalmente en vida por el empresario. Presentaron documentos antiguos que supuestamente acreditaban que Esteban del Valle había dejado un testamento en el que sus únicos herederos eran sus dos hijos legítimos. La batalla legal ha ganado así un nuevo capítulo, centrándose ahora la disputa en la validez de un posible testamento y el derecho de Mateo al legado de su padre. Álvaro, armado con pruebas de paternidad y un creciente apoyo público, intensificó su lucha legal. Buscó información sobre la existencia de un testamento, entrevistando a ex colaboradores y amigos de Esteban del Valle. Fue entonces cuando surgió el nombre de un ex abogado del empresario, un hombre ya jubilado y que vivía recluido. Álvaro logró localizarlo y, tras mucha insistencia, lo convenció de compartir información sobre los últimos deseos de Esteban del Valle. El abogado reveló que, poco antes de su desaparición, Esteban se había acercado a él para hacer un nuevo testamento en el que reconocía a Mateo como su hijo y lo incluía como uno de los herederos de su fortuna. El empresario, atormentado por la culpa de haber abandonado a Mateo y a su madre, había decidido reparar su injusticia y garantizar el futuro de su hijo desconocido. El abogado le entregó a Álvaro una copia del Nuevo Testamento, un documento que podría cambiar el curso de la historia. El testamento, fechado apenas unos días antes de la desaparición de Esteban del Valle, fue claro e inequívoco. Reconoció la paternidad de Mateo y lo instituyó como heredero, junto a Andrés y Beatriz, repartiendo la fortuna a partes iguales entre los tres. La presentación de este Nuevo Testamento ante el tribunal fue un shock para la familia del Valle y sus abogados. Prueba de que Esteban del Valle había reconocido formalmente a Mateo como su hijo y lo había incluido en su testamento era irrefutable. Ante este inesperado giro de los acontecimientos, la defensa de la familia del Valle se encontró sin argumentos sólidos para refutar la reclamación de Mateo. La batalla legal, que se había prolongado durante meses, parecía estar llegando a su fin. El juez, tras analizar el Nuevo Testamento y escuchar los argumentos de ambas partes, dictó sentencia. Reconoció la validez del Nuevo Testamento de Esteban del Valle, declarando a Mateo como su hijo legítimo y heredero de su fortuna, en igualdad de condiciones con Andrés y Beatriz. La decisión del juez fue recibida con gran emoción por Mateo, Álvaro y Clara, que estaban siguiendo la lectura de la sentencia en el tribunal. Lágrimas de alegría y alivio corrieron por los rostros de los tres. Por fin se hizo justicia. Mateo, el niño huérfano de las calles de la Ciudad de México, había ganado el derecho a ser reconocido como hijo de Esteban del Valle y heredero de su legado. La victoria judicial representó un nuevo comienzo para Mateo, pero también lo enfrentó a la complejidad de su nuevo mundo. De repente ya no era solo un niño de la calle que luchaba por sobrevivir. Era heredero de una gran fortuna,
miembro de una familia poderosa, y aún así reacio a aceptarla. Adaptarse a esta nueva realidad no fue fácil. Mateo se sentía fuera de lugar en el lujoso y formal entorno que ahora frecuentaba, incómodo con la constante atención de los medios y la mirada sospechosa de sus medio hermanos. Andrés y Beatriz, a pesar de haber sido obligados legalmente a reconocer a Mateo como su hermano, mantuvieron una actitud fría y distante, demostrando claramente su resentimiento y su dificultad para aceptar su presencia. Las relaciones familiares eran tensas y marcadas por la desconfianza. Mateo notó el interés de Andrés y Beatriz en controlar su parte de la herencia y temió que intentaran manipularlo o perjudicarlo de alguna manera. Álvaro permaneció al lado de Mateo, ofreciéndole apoyo legal y emocional. Le ayudó a administrar responsablemente su herencia, invertir en educación y construir una vida digna y segura. Clara, con su cariño y sabiduría, se convirtió en la figura materna que Mateo nunca tuvo, ofreciéndole un hogar y el amor incondicional de una familia. A pesar de su nueva situación económica, Mateo nunca olvidó sus orígenes. Recordó claramente el hambre, el frío y la soledad que había enfrentado en las calles. Esta experiencia le dejó una profunda impresión y despertó en él un fuerte sentido de empatía y un deseo genuino de ayudar a otros niños que viven en condiciones similares. Mateo decidió que no quería simplemente usar su herencia para su propio beneficio. Sintió la responsabilidad de utilizar su nueva posición para marcar una diferencia en las vidas de otros niños y niñas que, como él, habían sido marginados y olvidados por la sociedad. Con el apoyo de Álvaro y Clara, Mateo creó una fundación con el objetivo de construir un hogar para niños huérfanos y abandonados. Invirtió una parte importante de su herencia en este proyecto, dedicando su tiempo y energía a hacerlo realidad. El hogar de Mateo no sería solo un refugio, sino un lugar donde los niños pudieran recibir amor, educación, atención médica y la oportunidad de construir un futuro mejor. Se basó en sus propias experiencias para crear un entorno acogedor y seguro donde los niños se sintieran valorados y protegidos. La noticia de la iniciativa de Mateo se difundió rápidamente, generando una ola de apoyo y admiración. Muchas personas se ofrecieron voluntariamente para ayudar con el proyecto, ofreciendo su tiempo, recursos y talentos. La casa de Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación, un lugar donde se reconstruyeron vidas y se moldearon futuros. Mateo encontró en la dedicación a esta causa un nuevo propósito para su vida. Descubrió que su mayor riqueza no estaba en su fortuna, sino en la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Se convirtió en una figura inspiradora, un ejemplo de superación y generosidad. El niño huérfano que una vez vagó por las calles de la Ciudad de México había encontrado su lugar en el mundo, no solo como heredero de una fortuna, sino como un faro de esperanza para quienes más lo necesitaban. Su viaje, marcado por el dolor, la lucha y la búsqueda de justicia, culminó en un acto de amor y compasión, transformando su propia vida y la vida de innumerables otros niños. La inauguración del hogar infantil, diseñado por Mateo, fue un acontecimiento emotivo, marcado por lágrimas de alegría y un profundo sentimiento de logro. El lugar, llamado así en honor a su madre, Casa Esperanza de María, era un refugio acogedor y vibrante, con habitaciones espaciosas y coloridas, una biblioteca llena de libros, una cocina donde el aroma de la comida casera flotaba en el aire y un gran patio donde los niños podían jugar libremente bajo el sol. Mateo observaba a los niños correr y reír.
Sus ojos brillaban con una felicidad genuina que no había sentido en mucho tiempo. En la sonrisa de cada niño veía un reflejo de su propio viaje, las dificultades que había superado y la esperanza que ahora podía ofrecer a los demás. Clara, con su sonrisa radiante y sus abrazos apretados, caminaba entre los niños, ofreciendo palabras de cariño y transmitiendo la misma ternura que había dedicado a Mateo. Álvaro, discretamente conmovido, observaba la escena desde lejos, sintiendo la satisfacción de haber participado en aquella transformación. Casa Esperanza de María se convirtió rápidamente en un verdadero hogar para muchos niños que, como Mateo, habían sido privados del amor y la seguridad de una familia. Mateo se dedicó por completo al bienestar de los niños, pasando tiempo con ellos, escuchando sus historias, participando en sus juegos y ofreciendo el apoyo emocional que él mismo tanto había necesitado. Se convirtió para ellos en una figura fraternal e inspiradora, un ejemplo vivo de que era posible superar la adversidad y construir un futuro mejor. Su historia, una vez marcada por el dolor y la soledad, era ahora un faro de esperanza para quienes enfrentaban desafíos similares. La relación con sus medio hermanos, Andrés y Beatriz, se mantuvo distante y formal. A pesar de la convivencia forzada en algunas ocasiones familiares y en reuniones de negocios relacionadas con la herencia, no hubo un acercamiento genuino. El resentimiento por la aparición de Mateo y el reparto de la fortuna todavía era palpable. Sin embargo, Mateo no se dejó intimidar por su frialdad. Había encontrado su verdadera familia en los niños de Casa Esperanza de María y en el cariño de Clara y Álvaro. Su objetivo era construir un legado de amor y esperanza, un legado que trascendiera la riqueza material que había heredado. Con el paso de los años, Casa Esperanza de María ha crecido hasta convertirse en una institución respetada y reconocida por su labor a favor de los niños desfavorecidos. Mateo continuó liderando el proyecto, ampliando sus actividades y llegando a un número cada vez mayor de niños necesitados. Se convirtió en un defensor de los derechos de los niños, utilizando su voz e influencia para promover el cambio social y crear conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar a los más vulnerables. Su historia inspiró a muchas personas a involucrarse en causas sociales y contribuir a un mundo más justo e igualitario. Aquel niño que un día encontró una fotografía olvidada en un mercado de pulgas se había convertido en un líder comunitario, un ejemplo de resiliencia y generosidad. Había encontrado su identidad no solo como hijo de Esteban del Valle, sino como un ser humano compasivo y dedicado al bienestar de los demás. El recuerdo de su madre, María, permaneció vivo en su corazón, guiando sus acciones e inspirando su obra. Recordó su amor incondicional, su fortaleza frente a las dificultades y su deseo de que él encontrara la felicidad. Mateo sabía que su madre estaría orgullosa del hombre en el que se había convertido y del legado de esperanza que estaba construyendo en su nombre. A pesar de la distancia emocional que mantienen Andrés y Beatriz, el tema de la desaparición de Esteban del Valle nunca se resolvió del todo. La ausencia del patriarca pesaba como una sombra sobre la familia, alimentando rumores y especulaciones. La policía había cerrado la investigación oficial por falta de pistas concretas, pero la verdad sobre lo que realmente le pasó a Esteban del Valle siguió siendo un misterio. Mateo, concentrado en su trabajo en Casa Esperanza de María, rara vez pensó en la desaparición de su padre. Había encontrado paz y propósito en su nueva vida y no sentía la necesidad de revivir un pasado lleno de incertidumbre y abandono. Sin embargo, un acontecimiento inesperado sacó a la luz viejos secretos y reavivó la llama de la curiosidad. Un día, Mateo recibió una carta anónima. El remitente no se identificó,
pero el mensaje era claro y perturbador. La verdad sobre Esteban del Valle está más cerca de lo que crees. Busca documentos antiguos en la oficina de la granja. La carta despertó en Mateo una mezcla de aprensión e intriga. ¿Qué verdad podría ser? ¿Qué documentos podrían estar ocultos en la granja familiar? ¿Y quién estaría interesado en revelarle estos secretos? Mateo dudó un momento. Había construido una vida estable y feliz, y no quería involucrarse en un pasado que pudiera sacar a la luz más dolor y sufrimiento. Sin embargo, la curiosidad lo venció. Sintió que, de alguna manera, descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre era una parte importante de su propia historia, una pieza final que debía encajar en el rompecabezas de su identidad. Con la ayuda de Álvaro, Mateo decidió investigar. Viajaron a la granja de la familia del Valle, una propiedad grande y aislada ubicada a las afueras del pueblo. El lugar estaba prácticamente abandonado, con la casa principal en ruinas y los jardines cubiertos de maleza. La oficina, sin embargo, parecía haber sido preservada, como si alguien hubiera estado esperando este momento. Entre el polvo y el desorden, Mateo y Álvaro encontraron una caja con documentos viejos. Entre contratos, escrituras y cartas, había un sobre cerrado con el nombre de Esteban del Valle manuscrito. Dentro del sobre encontraron una carta y una pequeña grabadora de audio. La carta era de Esteban, escrita poco antes de su desaparición. En ella, reveló la verdad sobre su enfermedad terminal y su decisión de fingir su propia muerte para poder planificar el futuro de sus hijos desde la distancia, sin la presión de su presencia y poder. Confesó su remordimiento por haber abandonado a Mateo y a su madre, y expresó su esperanza de que el Nuevo Testamento garantice el bienestar de su hijo desconocido. En la grabadora de audio había un mensaje de voz de Esteban, en el que detallaba sus planes y pedía perdón a sus hijos por esta drástica decisión. La verdad finalmente había salido a la luz. Esteban del Valle no había sido secuestrado ni asesinado. Había optado por desaparecer, buscando la manera de afrontar su enfermedad y observar a sus hijos desde la distancia. Para Mateo, la revelación trajo consigo una mezcla de sorpresa y extraña comprensión. Nunca conoció realmente a su padre, pero la carta y el mensaje de voz le permitieron vislumbrar sus pensamientos y sentimientos. Se dio cuenta de que detrás de la fachada de un hombre despiadado se encontraba un hombre atormentado por la culpa y el miedo a la muerte. En cierto modo, la desaparición de Esteban fue su manera de intentar redimir sus errores y proteger a sus hijos, aunque fuera de una manera controvertida y egoísta. Mateo nunca supo si Esteban realmente había seguido su vida desde lejos, pero la verdad sobre su desaparición trajo cierto cierre a esa parte de su historia. Finalmente pudo comprender las motivaciones de su padre y seguir adelante, libre de la carga de la incertidumbre y la especulación. El descubrimiento de los documentos y el mensaje de voz de Esteban del Valle nunca se hizo público. Mateo, junto con Álvaro, decidió mantener la verdad en secreto, respetando la privacidad de su padre y evitando un escándalo que pudiera dañar aún más a la familia del Valle. Para Mateo, el verdadero legado de Esteban no fue su fortuna, sino la oportunidad que tuvo de construir una vida con propósito y convertir el dolor en esperanza para otros niños. Continuó su labor en Casa Esperanza de María, dedicado a honrar la memoria de su madre y construir un futuro mejor para quienes, como él, habían enfrentado la dureza de la vida. Su historia, que comenzó con el descubrimiento de una fotografía polvorienta, se había convertido en un relato inspirador de superación de la adversidad, la búsqueda de la justicia y el amor al prójimo, demostrando que incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza y la bondad pueden florecer.